El cruce, construyendo puentes entre judíos y cristianos. En estos días de conflicto étnico-religioso, las fundaciones judeo-cristianas de nuestro país necesitan ser reforzadas, uniendo judíos y cristianos en su Señor. El cruce le trae testimonios dramáticos e invitados discutiendo la Biblia, las raíces hebreas de la cristiandad, Judaísmo 101, la tierra prometida, hecho y palabra, las fiestas del Señor, y jamás olvidemos las historias de los mártires cristianos y judíos y sus liberadores. Batya Sigal es una hija de Jerusalén. Ella es una escritora de canciones que creció en Jerusalén. Ella experimentó la alegría de el haber visto la ciudad santa Jerusalén siendo liberada en la Guerra de los 6 días en 1967. En 1978 tuvo un encuentro que, bienvenida, yo soy Mitch Jeremiah, bienvenida al cruce. Estamos aquí con una hija de Jerusalén. Y dice aquí que tu familia viajó mucho a través de trenes por toda Europa y que te encantaba llegar a Jerusalén y el agua y las montañas. Y dice, en 1949, 1950, judíos yemenitas fueron transportados a Jerusalén por avión. Y te refieres a Éxodos 1984. ¿Cuál es la significancia de esto? En estos años que estuve lejos de Israel, el traer de regreso a la gente judía de Israel fue un proceso muy importante. Y en ese tiempo Israel solamente tenía 1 o 2 años de existir. Y el haber enviado a los aviones a Yemen para levantarlos me recuerda a este pasaje en la Biblia cuando dice: y Moisés fue a Dios y el Señor le llamó de la montaña y le dijo: esto es lo que debes decir a la casa de Jacob y lo que vas a decirle a la gente de Israel. Ustedes mismos han visto lo que yo hice a Egipto y cómo los cargué en las alas de los águilas y los traje a mí mismo. Y esto ha sido hablado por los profetas, y habría un día cuando iban a regresar. Bueno, ahora que vives en Israel y envías a tus hijas a la escuela y enseñas ahí como una judía ortodoxa, es parte de tu enseñanza, la historia del pueblo hebreo. Así que aquí puedo leer acerca de tu padre, que fue un hombre muy importante, un hombre que basó su vida, que te enseñó a llevar una relación personal con el Señor. Y eso es lo que puedo ver en tu testimonio. Cada noche antes de irte a la cama, tú rezas una oración muy especial, que es muy importante para las sinagogas. ¿Y nos podrías explicar la significancia? Sí, claro. La significancia real de esta oración especial. Mi padre fue un hombre muy cercano a la Biblia y él trabajaba muy duro, pero después de trabajar regresaba a la Biblia y nos leía, y así como mucha gente leía los periódicos, la Biblia era el periódico de mi padre. Y en Shabbat y en los fines de semana nosotros cantábamos las escrituras y leíamos las escrituras juntos. Y realmente yo fui muy bendecida de haber tenido a mi familia, a mi padre, porque cuando él me hablaba muy claramente acerca de tener una relación personal con Dios y saber y conocer y hablar a Dios
cuando él tenía la necesidad, porque esta relación es muy importante entre las familias ortodoxas, y yo sabía que el Señor estaba ahí con nosotros, y para nosotros esta era una persona muy real, y nos podíamos relacionar a Él en cualquier momento. Y en Shabbat nosotros rezábamos esta oración que es tan importante, y con mis hermanos y mis hermanas, y realmente es una cuestión muy importante cantar y adorar al Señor con toda tu fuerza y todo tu corazón. Y es algo que cuando lo repites cada día es algo que se graba en tu corazón también. Y eso es lo que yo hago con mis hijos ahora. Yo les enseño las oraciones. Y veo que estas oraciones suman tu relación con el Señor. A ver, ¿nos puedes regresar a la guerra de los 6 días en junio 28? Y ambos, tus hermanos y tu padre, fueron llamados a servir. Y eso es maravilloso y terrible a la vez, ver cómo tu gente se va a servir y no sabe si van a arreglar. Pero en el segundo día de la guerra, ¿cuál fue la significancia para ti el ver a Jerusalén reunida y tomar la tierra que has conquistado? Bueno, yo era una niña de 12 años en este momento, y yo era la más joven de los 5 hijos de mi papá y mi mamá. Y mis hermanos y mi padre ya estaban en el ejército israelí, y lo maravilloso fue que yo sabía, sabes, yo escuché el bombardeo, los balazos, y estábamos en un refugio antibombas, y claro que estábamos aterrados. Pero el segundo día de la guerra, yo recuerdo claramente a toda la gente estaba saltando de alegría. Y me contestaron, aparentemente en las noticias decía que Jerusalén acababa de ser reunida. Y lo maravilloso de esto fue que había sido una ciudad que había pasado cientos de años dividida, y los judíos no podían acercarse porque el monte Sión incluso estaba dividido. Estaba tomada por soldados jordanos que nos dispararían, y vivíamos en el miedo constante de tener a tu enemigo muy cerca de ti. Y cuando ese día logramos escuchar que Jerusalén había sido reunida, fue una enorme alegría para nosotros. Y otra vez puedo ver yo en ello que la profecía está siendo cumplida, porque lo milagroso de ello es que Israel está rodeada por naciones árabes. Y sabemos que estamos viviendo bajo la amenaza de las naciones árabes que quieren pelear contra nosotros. Y sin embargo es de gran significancia el saber que los derrotamos. Y eso no era posible. Parecía imposible, pero lo hicimos. Luego fuiste a la iglesia secundaria y dices: me decidí a vivir mi vida de mi propio modo, como toda adolescente, y eso fue una experiencia interesante, el encontrar tu propia experiencia con la Biblia y usarla, y encontrarte con gente que era atea y rodearte de ellos y sin embargo compartir con ellos. Bueno, sí, básicamente es la vida de los israelíes jóvenes. Se me conocía como Batia en aquel tiempo, y yo crecí creyendo en la Biblia y estudiando la Biblia, sintiendo que las profecías eran reales, que la presencia del Señor era real. Y yo tenía maestros que decían historias provocativas, y era maravilloso escucharlos. La vida secular para mí, yo realmente no seguía como un estilo de vida. Yo no dejé de vivir como un judío religioso, pero en ese momento yo sentí que no era bueno para mí seguir viviendo esa clase de vida. No casaba con lo que yo pensaba, con la libertad de pensamiento que yo quería conservar en aquel momento.
Pero, claro, los maestros eran maravillosos y nos enseñaban cuestiones específicas aplicables a la vida que llevábamos en ese momento. Y realmente la cuestión maravillosa era que nosotros debemos entender que estando ahí, estamos ahí por una razón. No regresamos a Jerusalén después de 1000 años por falta de razones. Y eso es maravilloso, ver cómo te preguntas y cómo ves la profecía en acción. Y esto es interesante. Dices, aquí, no puedo más que estar un poquito desilusionada por la forma de la vida que encuentro en la escuela. Y no puedo encontrar satisfacción en mi estilo de vida religioso ortodoxo, como judía ortodoxa. Y yo quiero sentirme cerca del Señor. Y yo sé que para el pueblo judío las tradiciones son muy importantes. Así que yo estaba solamente preguntándome cómo contestas a esa pregunta. Bueno, realmente yo estaba muy confundida cuando era adolescente. No sabía qué camino tomar. Me involucré en muchas aventuras. Practiqué la meditación trascendental, ceremonias budistas, hacerle sacrificios con vegetales a los dioses, a ceremonias nativas americanas. Fumé mucha marihuana también y me involucré en todo lo que era la vida de los hippies. Y supongo que este fue tu camino para encontrarte a ti misma. Y sin embargo, el redescubrir tus raíces judías fue lo que más te impactó. Sí, yo tenía 17 años. Y luego cuando regresaste, pudiste ver la mano de Dios sobre el pueblo judío, entregando milagros que parecían imposibles en otro momento. Claro, uno de los milagros más importantes que yo escuché es sobre este piloto judío, y él nos contó una historia cuando estábamos sentados en un cuarto, el por qué se convirtió en un judío ortodoxo cuando había vivido como secular. Y dice que en algún momento, cuando él iba a bombardear en Egipto, en el desierto del Sinaí, él no entendía lo que estaba pasando, porque algunas de las cosas, cuando él iba a bombardear, él vio multitudes de soldados egipcios corriendo a Egipto. Y luego, cuando tomaron algunos prisioneros, ellos investigaron y ellos dijeron, ¿por qué corrían? Si casi no habían soldados israelíes, ni tanques, ni aviones, ni ninguna amenaza que les causara a correr. Y cuando él tomaron a estos prisioneros egipcios, ellos contestaron, ¿cómo? Habían miles de soldados israelíes. Y sin embargo, él, como piloto, él no vio a nadie. Entonces él sabía que eran soldados angelicales que venían a proteger a Israel. Y ese es un milagro. Bueno, luego de eso seguiste adelante con tu vida, creciste, maduraste, te casaste. Tu primer matrimonio no duró mucho porque estuviste también hospitalizada un tiempo. Dejaste atrás tus vicios. Oh, sí, claro, dejé de fumar marihuana en ese tiempo porque pensé que ya no seguía siendo bueno para mí. Claro. ¿Sabes? Y cuando yo pienso en eso, yo veo que hay muchos cristianos en nuestro show y ellos tienen respuestas listas. En cambio, los judíos, y yo encuentro que generalmente hablando no tienen respuestas tan listas. Sí, yo sé lo que estás diciendo. ¿Por qué no tenemos respuestas listas? Bueno, yo pienso que ¿acaso el judaísmo no les enseña? Bueno, yo pienso que exactamente estoy tratando de recordar lo que yo fui enseñado antes de comenzar a ser creyente en la vida eterna, y yo pienso que nosotros fuimos enseñados, se nos dijo cuando éramos niños que, sabes, que cuando mueres y vas al cielo,
Dios va a sopesar tus malas acciones contra tus buenas acciones. Y dependiendo de eso, eso es lo que tú recibirás. Pero no había demasiada enseñanza sobre la vida eterna. Y no recuerdo mucha gente hablar sobre la vida eterna. Parecía ser una cuestión prohibida, una pregunta prohibida. Hay mucho dolor, hay mucho sufrimiento escondido. Y el sufrimiento está allí por lo desconocido. Y cuando hablo con mis maestros, la verdad, la respuesta que más me dan mis rabinos es: mira, realmente nadie vino de allí, así que no sabemos exactamente qué es lo que pasa cuando vas para allá. Bien, ahora dices que eres la que gana el pan para tu familia, trabajas en el ministerio del tesoro, y es algo muy excitante cuando estás tratando de sobrevivir financieramente, y tienes una hija, y tienes a tu esposo, tu segundo esposo, que también trabaja contigo, y realmente trabajas muy duro, y amas tener una nueva profesión, dices aquí. Sí, claro. Yo fui a trabajar en esta empresa y el primer trabajo que me dieron era trabajar y typear en computadora el Nuevo Testamento hebreo, en hebreo. Y bueno, me encantó porque, mira, el Nuevo Testamento, qué cosa más maravillosa trabajar en ello. Exactamente, eso es, el Nuevo Testamento en Israel es básicamente, como un libro prohibido. Realmente es un libro prohibido porque el Talmud prohíbe leer libros que no sean el Viejo Testamento, el Talmud. Pero, ¿sabes? Cuando a mí se me dio el libro, yo realmente pensé leer las primeras palabras y luego dije: bueno, este es un libro hebreo, este es un libro sobre los judíos. Y ves, mencionas aquí la primera línea de Mateo como algo muy importante. ¿Recuerdas por qué? Sí, porque yo pensé que había sido enseñada que era importante leer todas las raíces del Mesías. Así que dice en esa primera línea, Abraham, un recuerdo de la genealogía de Jesucristo, Yeshua HaMashiach, el hijo de David, el hijo de Abraham, Mateos 1:1, es la primera línea. Y yo sabía, no nos enseñan en Israel, en aquel tiempo no nos enseñaron sobre el Mesías. Yo no sabía sobre Jesús, no sabía que venía de la familia Mashiach, y no sabía sobre los discípulos, no sabía sobre la vida temprana de Jesús, porque no es algo que nos sea enseñado en la religión judía ortodoxa. Y para mí, tú debes entender que yo trabajo con libros, yo los leo, los escribo, y digo historias en la radio, y trabajar con libros son algunas de las cosas más importantes en mi vida, y leer el Nuevo Testamento fue muy significativo para mí. Realmente poder relacionarlo a la historia del pueblo judío, hebreo, y creo que Dios me está mostrando que está tratando de alcanzarme a través de las historias de mi pueblo. Y fuiste enseñada a creer en el Viejo Testamento, en el Talmud, y sabías que tu entorno era algo que era completamente judío. Pero como los cristianos que siguen a los judíos, ¿cómo pueden perseguir a los judíos por tantos siglos? Y esa es una gran cuestión. Sí, claro que sí. Y ahora, lo que dices aquí es que leíste acerca de un libro que te fue dado, y donde se habla de este judío holandés que escondía a los judíos durante el Holocausto, y no podías entender cómo una familia cristiana arriesgaría sus vidas para poder salvar a los judíos en esos días. Sí, realmente que sí, es algo que me impactó mucho. Murieron todos excepto Cory, que fue la única que sobrevivió en esa historia. Y luego, estoy leyendo lo que dices aquí. Yo pensé que los cristianos eran radicalmente diferentes por todo lo que yo había oído. Y sin embargo, cuando leíste esto, vistes que no eran tan diferentes de los judíos. Y ahora, después de todo lo que has aprendido y todo lo que has vivido,
Bueno, sí, es muy importante que yo diga que hasta ese punto, hasta que leí el Nuevo Testamento, para mí los cristianos eran los católicos, y yo no sabía mucho acerca de la cristiandad. Para mí era solo una religión extraña, era acerca de lo que yo miraba, la celebración de la Navidad en televisión, las candelas. Eso era para mí lo que era ser cristiano. Así que es muy importante clarificar que para muchos israelíes no ven tanta diferencia entre los judíos y los cristianos. Y eso es para clarificar. Así que cuando yo comencé a leer el libro de esta historia de este cristiano holandés de origen judío, esta gente tenía fe en la Biblia y ellos leían la misma sabiduría que nosotros, y arriesgaron su vida para salvar a los judíos. Y para mí, eso para mí fue un cambio enorme. Para mí eso fue maravilloso de ver que tenían la misma fortaleza de nuestra fe en su corazón, y que yo jamás escuché de gente que está dispuesta a morir por otra gente, a menos que fueran estos, a menos que en guerra las condiciones sean extremistas. Y para mí ver esto fue muy importante, y ellos creían en Dios y sabían que proteger a la gente judía. Por 9 meses fue muy difícil para mí. Yo luché para poder entender la idea de creer en Yeshua como mi Mesías personal, en Yeshua como mi Mesías personal. Y ¿por qué la gente, el pueblo judío, el pueblo hebreo, necesita escuchar el mensaje del Mesías? Y yo creo que Dios me ha hablado personalmente a mí, y que necesitaba encontrar un significado para poder pararme ante el Señor y poder entregarle la historia de mi vida completa sin avergonzarme. Y leer el Nuevo Testamento para mí es una muestra de que puedo llamar al Señor, porque en mí había una lucha. Mi mente y mi corazón no concordaban. Mi mente decía una cosa y mi corazón quería amar a Yeshua, el Mesías. Y mi mente me decía: no puedes hacerlo, tú eres una judía, tú eres ortodoxa, no debes bromear, no debes manipular estas cosas que te fueron dadas. Y sabes, mi mente decía cosas de ese tipo. Mi mente era muy inflexible, pero mi corazón me quería llevar en la dirección de mi amor por el Yeshua, el Mesías. Y si realmente aceptas a Yeshua como tu Mesías, entonces muéstrame, le dije: Yeshua, si tú eres realmente, muéstrame tu camino. Entonces tuve una visión esa noche de un ángel del Señor, y nunca había visto ángeles antes de eso. Le invoqué, le pedí que me mostrara el camino, y Él me mostró el camino con uno de sus ángeles. Y este fue el Señor que me habló personalmente a mí, y eso fue una cosa que me fui a dormir y no pude olvidarlo. Y al siguiente día, cuando fui a trabajar en la imprenta donde trabajaba, yo lo acepté. Aún así, no sabía por qué el Señor se tomaba el costo de hablarme, de haber tenido esta visión maravillosa. Y luego, el siguiente día, cuando terminé el trabajo, estaba en la parada de bus. Y sabes, estaba en la parada de bus y ya estaba cansada, y estaba viendo, sabes, estaba tratando de checar la dirección del bus para saber que no me iba a equivocar. Así que no tenía nada que hacer y estaba tratando de ver las rutas de buses. Y luego el ángel que vi en mis sueños me apareció. Era un hombre muy alto, que vestía ropas blancas. Era un hombre de un aspecto muy extraño, alto, rubio. No era una persona con un look ordinario, sino que realmente era una persona que destacaba y que era diferente. Su pelo era perfectamente blanco, su barba era perfectamente blanca. Él venía caminando por la calle, a la par del camino, y yo, en ese momento, yo me frisé y temblé, mi cuerpo, tuve piel de gallina, sentí completamente en shock. Y si Yeshua es el Mesías, y tengo una visión en mis sueños, pero al día siguiente tengo la visión de la misma persona,
Esa fue la respuesta a mi oración. Y en ese instante, ese símbolo, yo nunca vi visiones antes. No soy una persona que se considere a sí misma muy conectada a eso. Había tenido muchos encuentros, pero no ninguno tan grande como este. Ver al ángel que vi en mis sueños la noche anterior, verlo caminando y pasar frente a mí, una persona sumamente alta, y yo fui llenada con una alegría increíble, y el haber y sentir a esta presencia de Yeshua, el Mesías que me hablaba, y sentir este gran peso caer de mi corazón, y mi mente fueron fusionados en una. Vamos a tomar un pequeño break y queremos que nos cantes una de tus canciones. Con mucho gusto. Bueno, esto es maravilloso, ver cómo has buscado al Señor y lo has encontrado, y te ha convertido en un instrumento maravilloso en sus manos. Has hablado acerca de la solución para Israel, y te sientes conectada con tu pueblo, y eso es maravilloso. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a ti. El Cruce es un programa que trae puentes entre judíos y cristianos. Para sus comentarios, por favor, encuéntrenos en el 713-639-2888 o www.thecrossovertv.com. Nos gustaría escuchar y saber de usted. Muchas gracias.